de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo número 21. Primer libro de Samuel, capítulo número 21. ¿Ya lo tenemos? Vamos a leer, por favor, del verso número, el versículo número 1. Recuerde que todos estos versos vamos a leer hasta el versículo, número 9. Estos 9 primeros versículos ya fueron motivos de estudio. Solamente vamos a leerlo para tomar hilación en la enseñanza del viernes anterior. Y leemos la palabra del Señor. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro, y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Verso 2, léalo por favor. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. Y David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Verso 7. Y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, edomita, el principal de los pastores de Saúl. Verso 9. Y el sacerdote respondió: la espada de Goliat, el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí, envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David: ninguna como ella, dámela. Y todos el verso 10. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey, dice, de Gad. Hasta ahí la lectura de la palabra. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor, nuevamente por tus misericordias. Señor, en esta noche ponemos nuestras vidas delante de tu presencia. Usa, oh Dios, como lo tienes acostumbrado, tu poder, tu espíritu, mi Dios, tu palabra, Señor amado, para ministrar nuestras vidas. Acuérdate de que somos polvo, oh Dios, y que como tal necesitamos, Señor amado, cada día del aliento de vida para poder, Señor amado, encaminarnos en tu perfecta y buena voluntad. Ayúdanos, Espíritu Santo. Háblanos a través de nuestras necesidades, Padre, y permite que nuestro cántaro pueda ser llenado de manera integral, cuerpo, alma y espíritu, oh Dios,
Que nada de nuestro ser quede vacío, sino más bien lleno de tu presencia y de tu poder. Y si hay algo que estorba en esta noche nuestra comunión contigo, Dios amado, te pedimos perdón, porque queremos tener, oh Dios, vasos que tú puedas, Señor amado, llenar, vasos que tú puedas usar. Te lo imploro, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús, y te doy gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Primera de Samuel capítulo 21 versículo número 10 nos dice: y levantándose David aquel día huyó de la presencia de Saúl y se fue, dice la escritura, a un lugar llamado Gad, sí, precisamente a un rey llamado Aquis. Mi amado hermano, hay un eslogan que me resalta en este momento, sí, al ver este texto. Dicen muchos que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, sí, así suelen mencionarse a veces en ciertos temas de conversación. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Aquis era enemigo de Israel, enemigo de Saúl, y para el entender estratégico de guerra, de acuerdo a la vida también de David, el cual era un soldado, estableció para sí que ir a refugiarse en los enemigos de Israel sería una estrategia bien presentada para poder hallar cobertura en las manos de un rey llamado Aquis. La escritura nos dice que allá fue a huir en el verso número 10, donde nos dice: y se fue a Aquis, rey de Gad. Particularmente ese rey, mi amado hermano, había comandado los ejércitos donde el mismo Goliat era uno de sus paladines de guerra. Siendo, claro está, David quien le dio muerte a ese gigante en su debido tiempo, cuando él era, sí, prácticamente un niño. En el verso número 11 nos narra el Señor: y los siervos, sí, es decir, los soldados de Aquis, le dijeron al rey: ¿no es este David el rey, dice ahí, de la tierra? ¿No es este quien cantaba en las danzas diciendo: hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? ¿En qué estaría pensando David para buscar refugio, mi amado hermano, sí, en un lugar prácticamente, sí, negativo, adverso, sí, conforme al corazón de David, el cual, dice la escritura, era conforme al corazón de Dios? Y la palabra del Señor tiene dos textos bíblicos que nos ayudan así a poder orientar nuestra confianza. Si usted va rápidamente conmigo al Salmo capítulo número 40, verso número 4, en ese precioso salmo se nos dice lo siguiente. Salmo número 40, versículo número 4. El Señor, sí, nos orienta de la siguiente manera: bienaventurado el hombre que puso ¿en quién? En Aquis, en el rey, sí, o en los enemigos de mi enemigo. Dice: bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. ¿Para qué? Para poner en ellos su confianza, claro está. Y si vamos más adelante en la carta de los Proverbios, acompáñeme por favor, en el capítulo 14, verso número 26, mira lo que nos declara el Señor en ese precioso texto. En el temor de Jehová está la fuerte confianza. ¿En dónde? En el temor de Jehová. Yo le pregunto, ¿qué estaría pensando? ¿Qué se le habrá pasado por la mente a David para que vaya a buscar refugio, sí, y escapar de las garras de Saúl para irse a meter en las garras del rey Aquis? Dice la Biblia en el verso número, recuerde, verso número 26 del capítulo 14 de Proverbios: en el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus
hijos. En Dios hay que tener confianza. A veces el hombre, mi amado hermano, analiza la situación y dice, mi hijo va, de pronto si está metido en algo que obviamente amerita ayuda. Ahora, no me va a malinterpretar, pero nuestra primera y gran depósito de confianza debe de ser absolutamente nuestro Dios. Pueden haber buenos médicos, pueden haber buenos psicólogos, pueden haber buenos, si quiero irme a otros campos, a otras áreas, pueden haber buenos abogados, pueden haber buenos mecánicos, pueden haber buenos arquitectos, pueden haber buenos profesionales. Pero ninguno de ellos, a mí, mi amado hermano, sí me van a llenar, sí, para poder ocupar el lugar de Dios. Mi confianza absoluta está en Dios, luego lo que venga. Amén. Si usted tiene un problema legal, no podría usted decir, hermano, tengo al mejor abogado y este me va a garantizar la solución de mi problema. No, yo pongo mi confianza en Dios. Y si Dios desea y anhela por medio de un abogado de renombre traer, si de pronto bienestar, pues bienvenido sea. Pero mi confianza sigue siendo en Dios, no en las habilidades de ningún abogado. Mi amado hermano, lo mismo puede pasar en la medicina. El médico puede ser muy bueno, puede ser de renombre, pero si le llega la hora, así lo diríamos así, lo esté supervisando el anciano más eminente en medicina, el paciente se le muere. Amén. Y si la enfermedad es crítica y aún aparece por ahí un matasano y Dios quiere glorificarse con el matasano, el Señor también lo levanta. ¿Sí? La confianza de David sí flaqueó en ese sentido y se fue a meter en la boca del lobo, en las manos de su enemigo. Vuelvo y repito, utilizó una estrategia de guerra que humanamente puede ser que tenga cierto tipo, diríamos, de ventaja. Pero David supo muy bien, luego de esta, diríamos así, proclamación de los soldados o de los siervos de Aquís, supo que había cometido un gravísimo error. Y ahora, lo importante, mi amado hermano, en todo esto es saber reconocer los errores, saber enmendar o corregir cuando se nos llama la atención. Y de eso quiero hablar, en esta noche. Cuando vamos, por favor, y retomemos el texto que estamos analizando, Primera de Samuel, capítulo número 21, lea por favor con detenimiento el verso 12. Ahora, me encanta porque dice el verso 12, y David puso en dónde, ¿qué cosa? ¿Qué puso en su corazón? ¿Qué puso en su corazón? ¿Qué palabras puso en su corazón David? ¿Qué palabras? ¿Cuáles palabras? Verso número 11. Él puso en su corazón, ¿qué palabras? Hirió Saúl, ¿a quiénes? A miles o a sus miles. Y David, ¿a quién? A sus 10,000. ¿Qué le recordó esa palabra a David? ¿Qué le recordó? Que mi amado hermano, que Dios, o diríamos de alguna manera mucho más práctica, que él en Dios no tenía límites para poder obtener la victoria. No tenía límites. Mi amado hermano, la gente que veía a David reconocía en él a un poderoso guerrero. Pero David mismo sabía que las victorias y las ventajas que él tenía aún como estratega militar venía de la mano de Dios. Y esto fue, mi amado hermano, de gran renombre en medio de propios y extraños. Y hablando de extraños, hablo de los soldados enemigos o de los reinos enemigos a Israel. Y la Biblia, mi amado hermano, recuerda, en el versículo número 12, que cuando David escuchó esto, que obviamente por la ofuscación o por de alguna manera la desconfianza temporal, él llegó a olvidar el pueblo pagano, se lo recordó. Dice la Biblia en el verso número 12, y David puso en su corazón estas palabras. Y eso es lo importante, cuando él recordó, ¿qué cosa? La palabra. Y eso es lo más emocionante. Debe de haber en ti una reacción. En David su reacción fue la de tener un gran temor.
Y yo le aseguro que dentro de ese temor, él debió haber clamado ¿a quién? A su Dios. Pero ojo, él a la hora de reaccionar ya se encontraba ¿en qué lugar o en qué país? En Gat. Ya estaba ahí. La gente ya lo había reconocido. Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. Mire, antes de que la palabra le fuera recordada, él quiso ir a Gat y quiso estar ante la presencia de Aquis, sin temor alguno. Pero cuando la palabra vino a su oído, a su corazón, y lo que para él era antes beneficioso, ahora le trajo desconfianza. ¿Por qué? Porque la palabra tiene, diríamos, ese efecto en quien es sensible a la voz de Dios. Cuando uno está endurecido por cualquier situación que sea y logra todavía mantener, ¿sí?, diríamos, despiertos sus sentidos espirituales, si uno todavía logra tener estos chispazos de gracia y una palabra de Dios viene a tu vida, de seguro tú te vas a estremecer en tu interior y vas a reaccionar favorablemente. A diferencia de cuando alguien tiene la conciencia cauterizada. Porque cuando uno tiene la conciencia cauterizada, es decir, la tiene endurecida, no importa si escuchas palabra de Dios, no importa si el mismo Cristo o el Espíritu Santo si ministra a través de un culto, tú saldrás de aquí tan duro, sí, saldrás a sí mismo, de la misma iglesia. No habrá efecto en tu vida. Pero el que tiene todavía sensibilidad espiritual, la palabra podrá redarguirlo, la palabra podrá hacerle cambiar su vida. Y David era un hombre sensible, más allá de ser un hombre también lleno de defectos. Recuerda que un texto se leyó el viernes anterior. Todas estas cosas sucedieron o acontecieron ¿para qué? ¿Para qué decía la Biblia que acontecieron? Para darnos a nosotros ¿qué cosa? Ya se olvidó la palabra. Para darnos ¿qué cosa? Ejemplo. ¿Para qué? Para que no volvamos a cometer estos mismos errores, mi amado hermano. Debe de entender, sí, este principio cuando vemos cosas negativas con respecto, sí, a grandes acontecimientos, obviamente negativos en hombres de Dios. Cuando vamos, mi amado hermano, y quisiera adornar bíblicamente el texto. Cuando vamos, por ejemplo, al libro de los Salmos, pero en el capítulo número 141, mire lo que la palabra de Dios nos enseña. Salmos, capítulo número 141. ¿Lo encontró? Verso 5. Y esto es muy importante. Dice el texto, que el justo me castigue, ¿sí?, o me reprenda. ¿Será qué cosa? ¿Cómo lo veía David? Si alguien le, diríamos así, lo reprendía o le llamaba la atención. ¿Cómo él veía esta situación? Dice ahí, ¿será cómo lo obtenía él? Un favor. ¿A cuánto le gustan los favores? ¿Verdad? No sea malito, tendrá con qué me ayude. Le dice, cuando le dicen bueno, dice, ay, qué chévere, ¿verdad? Déjeme, preste, ya mismo se lo devuelvo. 3 meses después todavía no aparece. No importa. Mi amado hermano, pero cuando las cosas van por ahí, uno se siente alegre. Pero cuando alguien te llama la atención, ¿cómo es tu forma de reaccionar? Suele pasar que cuando en casa se llama la atención se la llama a una esposa, a un esposo, o un esposo a una esposa. Por lo general, este tipo de alertas o de llamadas de atención suelen caer negativamente. O diríamos, suele ocasionar en nosotros una mala reacción. No, si no me digas nada, no me digas nada. Y ahí queremos seguir, metidos en el problema. Pero la Biblia dice, y digo esto, mi amado hermano, y te hago acotación este texto, por lo que David logró experimentar. ¿Quién le llama la atención a David? ¿Los siervos de quién? Primera de Samuel, capítulo 21. ¿Los siervos de quién le llaman la atención?
de Aquis. Los inconversos le dicen: oye, este no es David, sí, del cual se cantaba y él danzaba, decía. Es decir, que esto le llenaba tanto de orgullo que él manifestaba aún con su cuerpo la alegría de ser él un instrumento de bendición. Si Saúl hirió a miles, mas David, ¿a quiénes? A sus 10,000. Versículo número 5. Que el justo, decía David, me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente, ¿sí?, ungüento o perfume para mí. ¿Cómo reaccionas, mi amado hermano? David reaccionó muy bien. Los inconversos le hicieron ver su error y él se estremeció. Él acogió la alerta y hizo lo que tenía, los ajustes que tenía que hacer. ¿Y cuál era el primer ajuste que tenía que hacer ya ahora, estando metido en la boca del lomo? Tener temor, primeramente, de Dios. De seguro en ese momento David dobló rodilla y comenzó a ¿qué cosa? A pedir a misericordia y una salida de semejante embrollo en el que se había metido. De manera adicional, mi querido hermano, dice el texto del verso 5, que no me herirá. Es decir, si alguien me llama la atención, no me va a herir la cabeza, pero mi oración será continuamente ¿contra quiénes? Contra las maldades de aquellos. Otro texto también, sí, que demuestra si somos acaso duros a la hora de que se nos llame la atención. En Proverbios capítulo número 9, mire lo que nos dice el Señor. Libro a los Proverbios, capítulo número 9, verso número 7 y 8. El que corrige o el que le llama la atención al escarnecedor, ¿qué dice? Que se acarrea uno si lo llega a hacer. Se acarrea afrenta o dolor. El que reprende al impío se atrae, ¿qué cosa? Mancha o vituperio. ¿Por qué? Porque cuando tú le llamas la atención al que está endurecido de corazón, hasta te manda insultando. Y tú no me vas a dejar mentir. Cuando tú le llamas la atención a uno que es duro, hasta aún, mi amado hermano, podría hasta inclusive agredirte. De ahí que un hijo de Dios debe de ser sabio hasta para poder impartir ¿qué cosa? La palabra. La Biblia también nos enseña que no podemos darle perlas ¿a quiénes? A los chanchos, a los cerdos. Debemos saber en el momento indicado a quién darle la palabra. Sí, por eso es que cuando a veces vienen borrachitos o vienen medios drogados a decir: pastor, me quiero arrepentir, pastor, tal cosa. Yo digo, primero pasa tu borrachera, pasa tu estado sí, de ofuscación. Ven a la mañana siguiente y ahí hablamos y hacemos la oración que tú quieras. Y al otro día ni aparecen. Justamente, ¿por qué? Porque su condición no es apta para recibir ¿qué cosa? El mensaje. Mi amado, dice aún más el versículo número 8: no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige ¿a quién? Al sabio. ¿Y qué hará el sabio? ¿Cómo te pagará? Con amor. Y te amará. Porque cuando tú llamas la atención a alguien que está sensible al Espíritu Santo, esa persona, en vez de torcerte y decir: no me moleste, te va a decir: hermano, gracias. Gracias porque me dice en qué ando, sí, y cómo lo puedo corregir. Gracias porque necesitaba que alguien me dijera tal o cual cosa. Y enmienda el camino, y eso es lo que le agrada al Señor. Cuando vamos, por favor, a Primera de Samuel, capítulo número 21, verso número 13, veamos pues entonces de qué manera se torna esta situación. David sintió temor por ahora encontrarse en un lugar inapropiado. Y dice el verso 13: y cambió su manera de comportarse, dice ahí, delante de ellos. Cosa, mi amado hermano, algo curiosa. Ahora, dicen muchos historiadores bíblicos y comentaristas también que esta situación, si Dios se la proveyó. ¿De qué estoy hablando? David, cuando entró a Gad, no entró, diríamos así, pensando actuar como
la escritura lo va a mencionar más adelante, es decir, como un loco. David no se allegó a Gad para tener una conducta deplorable o despreciable por lo que va a suceder más adelante. David entró con otra mentalidad. David entró, mi amado hermano, para buscar socorro en el rey enemigo de su rey. Diría cualquiera, para ser un asilado político. Y hasta inclusive pudo haber David llegado a pensar diciendo: voy a pelear, si así fuere posible, a favor de Gad, en contra del rey Saúl, pero para salvaguardar, ¿qué cosa? Mi integridad, mi vida. Amén. Mas sin embargo, cuando le llegó la palabra, ¿sí?, de ese cántico que él debió haber recordado los eventos que hizo en Dios, él demudó, él cambió. Y lo que él llegó a tener en su corazón fue, dice la Biblia, un gran temor. Un gran temor. Y esto, mi amado hermano, le hizo ver la situación de otra manera. ¿Cuántos han podido, sí, mi amado hermano, luego de haber reconocido su falta, ver la problemática bajo otra perspectiva? Poder ver la situación desde otro punto de vista, porque cuando el Señor ilumina la mente y el corazón de sus hijos, sí, lo que de pronto no tiene ni pie ni cabeza, el Señor te dice: tranquilo, que lo que es imposible para mí, todo lo es posible. Solo cree, solo confía en mí. Ahora, algo es seguro: habían consecuencias por este gran error. Él ya se encontraba ¿en dónde? En Gad. Y ya todo el mundo lo había reconocido. Verso número 13. Cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió. ¿Cómo se fingió? Dice la Biblia. Se fingió loco. Ahora, usted podría actuar como un loco. Hay unos que se hacen los locos, sí. Eso es otra cosa, ¿verdad? Muchas esposas dicen: ni te metas, ¿verdad? Así que presta todo el sueldo, que yo lo voy a administrarle. ¿No? Verso número 13. Se fingió loco entre ellos. Y mire, y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Pero todo era un fingimiento. Ahora, mi amado hermano, esta situación la aplicó ¿quién? Para poder ahora tratar de hallar, sí, en su situación una salida. ¿Quién lo creó todo eso? Dice la Biblia, sí, que David cambió. Recuerda, versículo número 13. Cambió su manera de comportarse delante de ellos. Mi amado hermano, ahora David había cambiado su postura. Iba a entrar, le cuento, iba a entrar David en Gad como un héroe. Pero luego de que tuvo temor de parte de Dios, prefirió entrar como un loco. Sinónimo de humillación. ¿Delante de quiénes? De sus enemigos también. Porque si él entraba altivo u orgulloso, bien de seguro le podía costar ¿qué cosa a David? La vida. Recordando aún más que había llevado, como para poder todavía entrar con trofeo, ¿qué había llevado en su mano? La espada de Goliat. Como para empeorar la situación. Una espada, por cierto, muy grande. Sí, y de hecho, mi amado hermano, ella era así, todo lo que representaba Goliat. Mas sin embargo, dice la Biblia, se fingió loco entre ellos, escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Verso número 14, veamos cómo le va. Y dijo Aquís a sus siervos: he aquí, veis que este hombre es demente, es un loco. ¿Por qué lo habéis? Mira, ya, ¿a dónde estaba David? En la presencia de ¿quién? Del rey.
Se lo habían llevado allá delante de él. Oiga, esto debió haber sido muy vergonzoso. No, muy vergonzoso. Una cosa es leerlo, otra cosa es llegar a experimentarlo. ¿Sí? Este hombre, mi amado hermano, David, siendo lo que era, un poderoso guerrero en Dios, ahora se fingía un loco, un demente. Versículo número 15 dice: ¿acaso, dice el rey, me faltan locos para que hayáis traído a este? Dice que hiciese de loco delante de mí. Había de entrar este en mi casa, es decir, que lo mandó a qué cosa de la casa. Lo mandó a votar. Por dentro David debió haber estado sufriendo, orando y clamando, diciendo: Señor, líbrame de esta. Yo le aseguro que en ese momento David hizo muchos votos. Señor, si me sacas de esto, sí, voy a confiar en ti toda mi vida. Como hacemos muchas veces en nuestra desesperación, pactos con Dios. Señor, si me libras de esta, todos los días estoy en el culto. No voy a faltar a ninguno de ellos. Cada día voy a orar. Cada día voy a salir a predicar tu palabra. Cada día seré más santo para ti. ¿Para salir de qué cosa? Del apuro, del aprieto. Cuando la enfermedad, sobre todo en los varones, que solemos ser flojos. Señor, líbrame de esto y todas las noches voy a tener mi devocional. El Señor lo levanta, lo libra. La primera semana le cumple, la otra: estoy cansado, Señor. Y se olvida. Los muchachos, cuando se están quedando de año, se vuelven pero a la oración de una manera fervorosa. Sobre todo en épocas, ¿verdad?, de supletorios, ¿verdad? Las peticiones de oración aquí se leen. Sí, oración por fulano para que pueda pasar el último examen, ¿verdad? Y a continuación le ponen: y fortaleza espiritual. Cuando empieza el año nunca veo ese tipo de, ¿verdad? Sí se ha dado cuenta. Al finalizar, como por enero y febrero, venga, y va a ver. Si todo el mundo pide por estudio, ¿por qué no piden por estudios ahora? Para que el Señor les prevenga cualquier situación y no se estén lamentando al finalizar del año. Mi amado hermano, David comenzó un trato personal, él mismo, para poder salir de apuro. Ahora, ¿Dios le había dicho que se haga un demente para poder salir de apuros? No. Mas sin embargo, mire, mi amado hermano, cómo va la situación. Verso número 15, recuérdelo. ¿Acaso, decía mi amado hermano, el rey, acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? Habíais de entrar ¿en dónde? En mi casa. Versículo número 1 del capítulo 22. Yéndose luego David, ¿de dónde? De allí. Mi amado hermano, es decir, que David pudo salvar su vida. Me gustó el comentario de un hombre, con respecto a este suceso en particular de Samuel capítulo número 22, el cual decía para sí, y le encontré mucho sentido, que Dios fue permisivo con David. Es decir, que bien pudo también Dios haberle dado, luego de que él se fingió loco, respaldo a lo que había hecho para que pudiera salir airoso de esta situación. Ahora, eso no implica de que Dios me apruebe muchas cosas que en mi desatino yo pueda llevar a cabo para salir de mis embrollos. Hay quienes, por ejemplo, para salir de embrollos financieros, acuden a los churqueros. Y ya luego de que están hasta la coronilla en el asunto, ¿verdad?, reconocen la mano de Dios, reconocen el auxilio del Señor, piden perdón y el problema sigue estando ahí. Ahora, Dios podría hacer que en su voluntad, ojo, permisiva, les pueda utilizar esta situación para salir del hueco. Pero esa no es la voluntad soberana de Dios.
No confundamos, y usted sabe muy bien, esto se ha explicado ya con anterioridad en otras enseñanzas. Una cosa es la voluntad soberana y otra es la voluntad permisiva de Dios. Y no podemos confundir ni mezclar ambas situaciones. Una cosa es lo que Dios permita, otra cosa es lo que Dios en su soberanía establezca. Dentro de la voluntad permisiva puede pasar cualquier cosa, pero dentro de la voluntad soberana pasa lo que Dios ha establecido. Y al final eso nos llevará a un buen camino. Pero en la voluntad permisiva todo es incierto. Todo es, mi amado hermano, una lotería. Es como tirar una moneda al aire y ver qué va a caer. Para si cae cara salgo bien, y si cae sello me desgracio la vida. Y usted me ha escuchado muchas veces desde este altar dar referencias y ejemplos muy prácticos con respecto a esto. Muchachos que están interesados en muchachas inconversas, pero que en su voluntad permisiva le dicen a Dios: Señor, pero tú sabes que yo la quiero, que la amo, permite que ella sea mi pareja, y por ahí meten la cabeza. Dios dice: bueno, ¿quieres irte con ella? Bien, tómala por mujer. Pero no es mi voluntad soberana. Es la voluntad permisiva. Es como cuando el padre le dice a su hijo: no tienes permiso. Y no vas. Y no me molestes. Pero el muchacho está ahí. Hincando. Pero mamita, pero papito, pero no sea malito. Pero no. Pero está ahí que taladra tanto que él piensa: bueno, ándate. Yo a mis hijos les digo: mira, se van sanitos, se van. Si vienen aquí con huesos rotos, ni aparezcan por la casa. Mi amado hermano, esa es la voluntad permisiva, aquella donde se obliga a que una situación pudiera generar algo. Pero eso no significa que Dios lo esté aprobando. David se finge un loco, no porque Dios le dice que esa sea la salida, pero dentro de su contradicción, dentro de su ofuscación, él piensa que esta es la mejor manera de poder salir del embrollo. Y Dios, claro está, si ya estaba metido ahí, bueno, vamos a ver si esto te ayuda. Gracias a la misericordia de Dios, salió de Gat. Pero tuvo que humillarse hasta el punto de que la gente lo consideraba, ¿qué cosa dice la Escritura? Un loco. ¿Usted cree que es bonito salir o que la gente te vea de esa manera? Que tú pases de pronto por medio de un grupo de antisociales y en tu mente y en tu corazón digas: ¿qué hago? Ya sé, me voy a comportar como ellos. ¿Cómo vas, loco? Yo también, hermano. Y cuando sales: ¡ay, gracias, Señor! Ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado con respecto a esto. No confundas la voluntad soberana con la voluntad permisiva de Dios. Ahora, David salió de esta situación. Y dice la Biblia en el versículo número 1: yéndose luego de allí, huyó. Y dice la Biblia, a un lugar llamado la cueva de Adulán. Ahora, Adulán significa cueva de refugio. Eso significa Adulán. Cueva de refugio o de amparo. Y se identificó, diríamos, muy bien con su nueva situación. ¿Frente a qué? Frente a las manos en las cuales él se había encomendado, en las manos de Dios. Y cuando nos refugiamos en él, entonces estamos dentro de la voluntad soberana de Dios. ¿Cuántos quieren siempre estar bajo la voluntad soberana? ¿Verdad? Sería lo más idóneo para nosotros estar siempre bajo su voluntad soberana. Él ahora, dice la Biblia, huye a la cueva de Adulán. Y dice, y su padre, estando ahí en ese lugar, lo supieron y vinieron allí. ¿A dónde? A él. Ahora, qué mejor, mi amado hermano, momento de placer personal es en el momento de la situación difícil y dura, poder contar con la familia. ¿En dónde? En su entorno.
¿Verdad que no hay cosa más agradable cuando tú estás ofuscado, no sabes qué hacer, estás como en el caso de David, huido, si no tienes nadie a tu lado que te consuele, y en ese momento alzas tu cabeza y ves a tu papá, ves a tu mamá, ves a tus hermanos, ves a los seres que te aman, te dice: ¿cómo estás? Estamos contigo, no estás solo en el problema. Triste cuando la situación es a la inversa, botado en una cama de un hospital, sí, donde nadie puede ni siquiera llegar a pasarte un vaso con agua. David, mi amado hermano, en Gat, sí, estaba totalmente solo. Pero David ahora, bajo la soberanía de Dios en su vida, en Adulán, dice la Escritura, ahora el Señor que le había enviado a ese lugar, a su familia. Verso número 1. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, ¿a dónde fueron? Vinieron allí a él. Verso número 2. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Ahora, no eran los mejores. Si quisiéramos de pronto dar un epíteto no tan de pronto agradable, sí, los miserables del pueblo fueron los compañeros de ¿quién? De David. Los endeudados. Dice ahí, ¿quiénes más? ¿Los qué? Los amargados de ¿qué? De espíritu. Sí, diríamos así, la gente desechable de la sociedad fueron y buscaron amparo ¿en quién? En otro que estaba en igual o peor condición que David. Mi amado, esto tiene una gran lección espiritual, de seguro que sí. Porque de estos 400, mi amado hermano, saldrá más adelante el grupo más selecto del ejército que nunca antes había tenido Israel. De estos 400. De hecho, este grupo de amargados de espíritu y de endeudados se volverán, sí, más tarde en los valientes de David. Y esto es un prototipo de Cristo en esta situación. Todos los que venimos a Cristo, venimos a la cueva de Adulán. Porque Cristo es, sí, nuestro refugio y nuestro amparo. Y todos los que hemos venido a Cristo, hemos venido con amargura, hemos venido con problemas, endeudados, hemos venido pisoteados por el mundo, mi amado hermano, pero lo menospreciable, dice la palabra de Dios, Dios lo escogió para aún avergonzar a los sabios y hacer de lo que no servía algo de valor, pero en sus manos. Mi amado hermano, el verso número 2 va a ser una entrada, sí, para algo, sí, glorioso, que en David, sí, mi amado hermano, va a suceder. Dice la Escritura en el verso número 2, y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho él. Ahora, yo me imagino por qué él fue hecho el cabecilla de todos ellos. ¿Por qué? ¿Por qué fue hecho él el cabecilla? Porque de entre todos los que estos estaban, David era uno de los más, en este caso, sí, de los más deplorables de su situación. Él estaba lejos de su familia. Él tenía una pena de muerte que estaba, mi amado hermano, en pleno apogeo. Él era, si se lo quiere ver en términos actuales, él era el hombre más buscado del reino. Usted ha visto la lista a veces que pasan en televisión. Se busca. Y la gente cuando es buscada por la ley, ¿qué sucede? Muchos inclusive se someten a operaciones faciales para cambiar ¿qué cosa?
su identidad. ¿Sí? Mi amado hermano, David era el hombre más buscado del reino de Israel. El rey lo buscaba con desesperación para matarlo, para quitarle la vida. Y este, siendo el enemigo número uno del imperio de Israel, ahora es nombrado el líder máximo de todos los amargados, de todos los endeudados, de todos los que estaban en este caso en una situación peor o similar a la de David. Verso número 3. ¿Qué hizo David con tanta gente? Una cosa es huir solo, otra cosa es que se te arrimen, ¿quiénes? 400 más. Y se fue David de allí, ¿a qué lugar? A Mizpa. ¿Qué significa Mizpa? Torre de vigía. Hay otros que dicen torre de la atalaya. Se fue de allí a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios, y me encanta, hasta que sepa lo que Dios hará de mí. ¿Qué es lo que Dios hará de David en este lugar? Si lo quieres saber, el próximo día viernes lo sabrá con la ayuda del Espíritu Santo. Pero si el Señor te ha hablado y ha ministrado a tu vida, ríndele una fuerte ofrenda de aplausos. Aleluya. Recuerda que Él debe de ser tu cueva de refugio. Amén. Porque allí hay dirección y consolación también. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús,